estamos aquí con una gran escritora, que es Pilar Adón, en este magnífico lugar, en este magnífico pueblo, Sos del Rey Católico, para continuar con el Festival 5 Noches, 5 Villas. Como sabéis, tenemos un espacio dedicado a los escritores, el autor y su obra, y en este caso pues nos toca nada más y nada menos que estar con Pilar Adón. Ella tiene pues grandes reconocimientos, desde el premio del Ojo de la Crítica, o el premio, la más importante yo creo, el Premio Nacional de Narrativa 2023, algo bastante reciente. Por lo tanto, es todo un honor tenerte hoy aquí con nosotros y nos encantará pues eso, descubrir tu obra y compartir contigo pues estas pequeñas cosas que nos ofrece el festival y que engrandecéis vosotros, que sois los protagonistas del mismo. Cuando quieras, Pilar. Muchas gracias, Belén. Muchas gracias a los que habéis venido esta tarde para charlar de libros, de literatura, de creación, si queréis también de edición. Yo voy a leer un texto que he escrito hablando un poco de mi obra, pero no solo de lo que escribo, sino también de lo que leo, porque ante todo me considero lectora. Creo que todos los que nos dedicamos al mundo de la literatura, sea la edición, la traducción o la propia creación, ante todo, obviamente, somos lectores. Entonces he escrito un texto para leeros y comentar sobre lo que son mis influencias, mis afinidades, mi vocación lectora y, por supuesto, un poco también en relación con mi obra. Si queréis en algún momento plantear cualquier cuestión, ya os digo, sea de traducción, de creación, de edición, como veis, me dedico a todos los campos de la literatura. Mi vida actualmente son los libros y dentro de la literatura tanto la poesía como la prosa y dentro de la prosa tanto el texto breve como la novela. Más que bienvenida cualquier reflexión, cuestión, pregunta, duda, lo que surja. Y ya os digo, os voy a leer un texto que iré interrumpiendo yo misma con propias reflexiones que vayan surgiendo. Lo he titulado Literatura y naturaleza, vocación de refugio, y creo que en este ambiente que nos acoge, lo de la naturaleza y la vocación de refugio viene muy al caso. El día 4 de julio de 1845, coincidiendo con la celebración del Día de la Independencia estadounidense, el filósofo, escritor, agrimensor y carpintero Henry David Thoreau, que dijo de sí mismo: «Tengo tantos oficios como dedos», se fue a vivir cerca del lago Walden, en los bosques próximos a Concord, a una cabaña de madera que él mismo había construido. Su propósito era el de vivir deliberadamente, y cito, y ver si podía aprender lo que la vida tenía que enseñar, no fuera que cuando estuviera por morir descubriera que no había vivido. Fin de la cita. Pasó allí 2 años y 2 meses solo, desde julio de 1845 hasta septiembre de 1847, con alguna visita esporádica de curiosos y amigos, escribiendo, extrayendo el máximo de los pequeños sucesos, atendiendo a los sonidos de la naturaleza, odiando el ruido que hacía el paso del ferrocarril, cuyas vías se extendían a poca distancia de su cabaña, y sobre todo, viviendo y disfrutando de cada segundo de vida, de cada descubrimiento, de cada lectura y de su soledad. Vivió con pocas cosas, llevando a la práctica la que fuera la norma principal de su filosofía: simplicidad, simplicidad, simplicidad. Aunque siempre fuera consciente de que su proyecto no era el de convertirse en un ermitaño aislado del mundo, sino el de vivir plenamente, de modo que acudía con regularidad a la casa familiar para comer, así como por la ciudad para pasear y enterarse de las últimas noticias acaecidas cerca y lejos. Uno de los frutos de esas experiencias sería el libro Walden. En él podemos leer, y abro cita: «Cuando escribí las páginas que siguen, o más bien la mayoría de ellas, vivía solo en los bosques, a 1 milla de distancia de cualquier vecino, en una casa que yo mismo había construido a orillas de la laguna de Walden, en Concord, Massachusetts, y me ganaba la vida únicamente con el trabajo de mis manos». Cierro la cita. Con esa misma claridad expositiva, con ese mismo ánimo relajado pero vigoroso, continúa la propuesta que Thoreau nos plantea en su libro más célebre e influyente, que es Walden. Una propuesta basada en la búsqueda de la verdad y la plenitud, una vida sencilla que ha de tener como fundamento la naturaleza.
y su contemplación, la lectura y la independencia de los modelos sociales imperantes, acompañada de una acentuada crítica al sistema financiero de su época. Por ejemplo, en el libro dice, y de nuevo cito, el costo de una cosa es la cantidad de vida que hay que dar a cambio de ella. Hace una crítica al desarrollo industrial y al enriquecimiento a toda costa. Él recomendaba: disfruta de la tierra, pero no la poseas, en una clara alusión a su teoría de que son las cosas las que poseen a su propietario y no a la inversa. Todo esto que os comento de Thoreau y que estoy hablando de Walden y su filosofía es la filosofía de los trascendentalistas estadounidenses del siglo XIX. Y es una filosofía con la que yo estuve muy vinculada durante unos años. Ahora ya estoy leyendo otros asuntos, otros autores, pero sí que es verdad que estas sentencias de Thoreau, disfruta de la tierra pero no la poseas, o todo lo que os decía de esa manera que él tuvo de irse a vivir a la naturaleza, durante mucho tiempo me influyeron mucho y se nota en mis novelas. Quienes hayáis leído Las efímeras, o si habéis leído De bestias y aves, que ahora lo estáis leyendo en el club de lectura, os daréis cuenta de la importancia que tiene la naturaleza en esas casas en las que sitúo a mis personajes, aisladas, rodeadas siempre de naturaleza, y de una naturaleza además no ajardinada. No es una naturaleza domesticada, no es una naturaleza de casa rural, ni muchísimo menos. Es la naturaleza de la que habla Thoreau y también es la naturaleza que yo conozco bien. Es una naturaleza que a mí me cuesta realmente adjetivar, pero en la que el ser humano ha de sobrevivir. No es una naturaleza que nos lo dé todo masticado. Walden viene a ser la metáfora perfecta de los parajes naturales y vírgenes de todo el mundo. La adoración con que Thoreau contempla su paisaje, sus minuciosas observaciones, el máximo cuidado que pone en la descripción de las dimensiones del lago, de su extensión, su fauna, su fondo, etc. Y las críticas a las posibles explotaciones de sus aguas vienen a preconizar la figura del conservacionista auténtico, que vive entre lo que ama y que lo defiende como algo que forma parte de sí mismo, aquello de lo que proviene y a lo que está destinado. Thoreau insistía en su vivir deliberadamente, y esto es otra cita. Para él era esencial que considerásemos el modo en que pasamos nuestras vidas. Uno de sus aforismos dice: nunca es demasiado tarde para renunciar a nuestros prejuicios. Hace ya muchos años, y aquí insisto en la idea que tengo de la influencia que Thoreau o Walden ha tenido en mí, hace muchos años yo decidí que el modo en que quería pasar mi vida era escribiendo, vinculada a los libros día tras día. Consciente de que hay pocas actividades tan efectivas como la literaria para transformar las complicadas relaciones con la existencia cotidiana en una realidad más consciente y más proporcionada. El conocimiento de lo desconocido, de lo silencioso, de lo que no se percibe a primera vista, es una forma para mí de salvación y tiene sus pautas. En Frankenstein, Mary Shelley afirmaba: para aproximarse a la perfección, un hombre debería conservar siempre la calma y la tranquilidad de espíritu, sin permitir jamás que ésta sea turbada por una pasión o un deseo momentáneo. No creo que la búsqueda del saber sea una excepción a esta regla. Y aquí termina la cita de Mary Shelley. Escribir no es un simple acto físico. No se trata solo de estar ante una pantalla de ordenador tecleando palabras que componen frases que implican ritmos y significados y que pueden despertar en el lector sentimientos más o menos auténticos, más o menos logrados. Escribir no implica la sola actividad de terminar una página que dará paso a otra página hasta que termine el libro, momento en que comenzará para el escritor una odisea muy distinta, menos real y más artificiosa, en una esfera que le es prácticamente ajena al propio escritor. Escribir es un ideal, es la respuesta a una imagen mental en la que nos sumergimos al comenzar. Y ante todo es una manera de estar en el mundo y de ver las cosas. Para convertirnos en parte de ese ideal empezamos a escribir, también para contar historias y para comunicarnos. Pero esencialmente escribimos para incorporar en nuestras vidas la belleza de una idea que no es otra que la de escribir. La necesidad de ofrecer algo al mundo
más allá de la propia descendencia y de la huella biológica de nuestro paso por el planeta. La formación de un credo particular, personal, el afán de seguir adelante y sobre todo la búsqueda constante. Eso que nos lleva a terminar libros como a otros les llevó a escalar el Mont Blanc. Mantener viva la curiosidad de la que hablaba Lilian Hellman a referirse, y abro la cita, a esa convicción decimonónica de la cultura como una curiosidad bien dirigida. Ante todo, imagino que lo que nos mueve es la curiosidad de hablar con otros, la curiosidad de comunicarnos con otros, la curiosidad de ser capaces de dialogar con los otros a través de nuestros libros. Os comentaba cuando empezábamos que ante todo me considero lectora, y como lectora que soy, y es algo que se percibe al final en mis libros, tanto los de prosa como los de poesía, siempre concibo la literatura como un diálogo, como una conversación. Por eso os animo igualmente a que si en algún momento hay alguna duda o algún comentario, os sintáis más que libres de interrumpirme y comentarme. Por eso que es un diálogo, pero el diálogo es entre las personas. Entonces está dirigiendo a muchas personas. Como escritora y como lectora, que como os decía, sobre todo me considero lectora, el diálogo es entre persona y persona. Yo lo entiendo así. Tú cuando estás en la privacidad, en el secreto de la lectura como una actividad absolutamente íntima, en realidad estás dialogando. Puedes estar dialogando con los personajes y dialogando con el autor de alguna manera. Y yo siempre entiendo la lectura y la escritura como un diálogo entre ese destinatario. Yo nunca pienso en un global, en una cifra genérica de lectores. Igual que como lectora me considero única, también considero único a mi lector. Y sobre todo lo planteo como un diálogo porque jamás me lo planteo como un monólogo, por decirlo, ¿no? Lo contrario. Para mí es muy importante que el lector participe, rellenando huecos, rellenando información que yo no doy, tanto en la poesía como en la prosa, más en la prosa. En la prosa yo tengo que tener muy claro quiénes son mis personajes, de dónde vienen, a dónde van, pero luego escamoteo mucha información. Por eso no sé qué les estará pareciendo a las lectoras del club, pero en muchas ocasiones sí que es verdad que los lectores de los clubes de lectura me preguntan, ¿no? ¿Por qué no doy más información? ¿Por qué tanta elipsis? ¿Por qué es tanto escamoteo? Y es básicamente por esto, porque quiero que el lector aporte con su propia biografía, sus propias lecturas, lo que yo le estoy proponiendo. Ahora entro en otro tema, no sé si vais a estar de acuerdo. Se suele decir que un escritor escribe siempre sobre lo mismo. Esto es algo que yo comento muchísimo. Y lo comento porque creo que es cierto, que como escritores, en el fondo hay unos temas que nos atrapan y que no nos sueltan. Para explicar esto, casi siempre me agarro a una cita, una frase que utiliza Cynthia Ozick, que es una escritora que a mí me parece apasionante. Y Cynthia Ozick en una ocasión le preguntaron por la existencia de las musas. Le preguntaron en una entrevista si ella creía que existían las musas. Y obviamente la pregunta iba por las musas, en principio, como esos seres alados que aparecen, como que nos tocan, ¿no? Y todo de repente es fácil. Estamos tocados por la musa y parece que estamos con nuestra pluma de ave escribiendo. Pero Cynthia Ozick se lo llevó a otro terreno. Se lo llevó al terreno que ella quiso y dijo que claro que existen las musas y que son muy fastidiosas porque te agarran y hasta que no las escuchas no te sueltan. Y yo me he agarrado también a esta reflexión de ella, de Cynthia Ozick, porque creo que es verdad. Las musas, o como les queramos llamar, la obsesión, la manía, la necesidad o la vocación de escribir, en gran medida derivan de que hay algo que te agarra. No se sabe muy bien por qué, es difícil explicar por qué. Incluso nosotros, con mucha frecuencia, elaboramos teorías a posteriori, una vez escrita la obra, sea del tipo que sea, obra de relatos, novela, poemario. Una vez escrito ya tenemos que empezar a explicar por qué hemos escrito lo que hemos escrito y ahí elaboramos nuestros motivos, ¿no? Pero lo normal es que obedezcamos a esa llamada, que obra tras obra te hace volver a escribir todo esto que he comentado al principio, de pasar horas y días
obedeciendo, asumiendo esa llamada de la musa, en palabras de Cynthia Ozick. Y yo comento que en el fondo siempre son los mismos temas. En narrativa podemos pensar en distintas excusas narrativas, podemos pensar en distintas ambientaciones, obvio, distintos personajes, pero lo que subyace, ya digo, no sé si estáis de acuerdo, pero desde mi punto de vista lo que subyace siempre es lo mismo. Y yo tiendo a pensar en escritores de los que he leído varias obras e insisto, al margen de las excusas, lo que hay, ya sea el amor, ya sea la necesidad de comunicación, ya sea la muerte, los grandes temas en el fondo siempre son los mismos. En mi caso el tema es siempre la huida, siempre la necesidad de estar en otra parte y el encierro, el aislamiento, siempre es ese tema. Termino una obra, sea la obra que sea una novela, sea un cuento, y la obra está cerrada. Además soy muy obsesiva, corrigiendo, mirando que no hay repeticiones, incluso en la prosa intento evitar las rimas internas. La obra está acabada, la obra está para entregar al editor, pero noto, en cuanto he cerrado esa obra, que inmediatamente necesito volver a tratar otra vez el mismo tema, aunque haya sentido que ya estaba tratado. En mi caso, yo os digo, en mi caso el aislamiento. El primer relato que gané un premio literario muy importante, muy interesante en Radio Nacional de España, que consistía en un viaje a Lisboa para 2 personas, era de un ser que se encerraba en una habitación y no salía de la habitación en todo el relato. Todo lo que he ido escribiendo después, poesía, relato, novela, sigue tratando el tema de personas que se meten en un encierro, en una casa, normalmente, ya os digo, rodeada de naturaleza y no salen de la casa. Y tanto es así que he llegado a pensar que la obra, no una obra, la obra del escritor en realidad obedece a esta estructura de una casa, de un edificio. Los cimientos son siempre los mismos. Los cimientos, la base, en la que se apoya toda la obra del autor o de la autora, son estos temas que os comento que nos agarran, que nos obsesionan, siempre son los mismos. Y a partir de ahí vamos construyendo. Y vamos construyendo el edificio con distintas salas, distintas habitaciones, van teniendo pues distinta decoración, distintos muebles, distinta pintura, distinto empapelado. Cerramos una habitación e inmediatamente abrimos otra, la que está al lado, obedeciendo, insisto, toda una misma vocación y toda una misma estructura. Y tiendo a pensar que la obra de un autor al final, como os digo, forma parte de ese entramado. Pueden cambiar, sigo leyendo, los formatos, los géneros, los personajes, pero lo que subyace obedece a esa misma necesidad. En mi caso, como os decía, se trata de la huida al deseo de estar en otra parte. Y para ello, para comunicarlo, he de servirme obviamente del lenguaje, para retratar el mundo de la naturaleza que tanto me interesa, el encierro o la idea de salir a caminar, el afán de los peripatéticos y los desesperados que saben que el movimiento es el único remedio para su devoción o su angustia, los personajes que se retiran del mundo y viven solos en ese espacio cerrado que creen que controlan, las relaciones de dominación y de dependencia que se establecen en esos espacios, los seres que se retiran de lo común y que son capaces de hacer cosas sorprendentes. Siempre me ha interesado la idea del recogimiento, el encierro y la clausura, el aislamiento, quizá en una organización que se autorregule, que marque sus propias normas sin atacar las ajenas y que rompa con la sociedad establecida y con su tecnología. Desde comunas utópicas anarquistas a falansterios, desde comunidades rurales a sociedades y experimentos libertarios, incluyendo los retiros de tipo religioso. Siempre me han atraído los eremitas, los iluminados, los que creen que es necesario alejarse para poder vivir sin prisas y que les dejen en paz. Desgraciadamente, en la mayoría de los casos el experimento sale mal y acaba pervirtiéndose. Una utopía es un espacio, un estado que por definición no existe. Desde que Tomás Moro acuñara el término, queda claro que su propia idea incluye el fracaso. El hombre tiende a organizarse socialmente de manera jerárquica y a su vez a oponerse a esas jerarquías. Todas las comunidades utópicas parecen llegar al mundo con fecha de caducidad. Casi todas terminan fracasando, pero esto es algo que a mí sinceramente me da lo mismo porque me interesa mucho el concepto, me interesa mucho. Creo que no puede ser de otra manera porque pretendemos hacer comunidades perfectas
a partir de seres esencialmente imperfectos como somos nosotros. Pero la propia voluntad, el deseo, el anhelo de generar esas sociedades perfectas, a mí me atrapa. Y de hecho, como os digo, todo lo que escribo al final está ambientado en unas sociedades normalmente de mujeres que se autorregulan, que son autosuficientes, que están allí de manera voluntaria. Una de las citas que elegí para abrir la novela que publiqué en septiembre del año pasado, titulada De bestias y aves, fue la sentencia de Epicuro. La cita dice: vive oculto, enunciada por el filósofo para aconsejar a sus seguidores que se mantuvieran alejados de la política si a lo que aspiraban era a la felicidad. Y la felicidad era el verdadero fin de su doctrina. A mí me servía para mi propósito de anunciar la que era la trama de la novela y para situar en cierto modo al lector que se iba a sumergir en ella. Epicuro defendía una vida autosuficiente, sencilla, orientada a la felicidad, que se caracterizara por la ataraxia o la imperturbabilidad, la serenidad del alma y la aponía, que es la ausencia de dolor físico. También esa búsqueda de la autosuficiencia, como os digo, en comunidades que se bastan a sí mismas, que no dependen de otras para subsistir, es algo que me ha atraído siempre, y así lo utilicé para hablar de la historia de Coro, que es la protagonista de esta novela, y que es una mujer que está como atravesada por un duelo constante. Ella perdió a su hermana, la hermana se ahogó. El agua es un elemento simbólico muy claro en literatura. Aquí no hemos descubierto nada, pero en De bestias y aves es triplemente simbólico. La hermana que se ahoga en esta novela hace que la protagonista, que es Coro, ya os digo, viva en un estado de duelo permanente. Y ella es muy perfeccionista, es muy controladora. En una noche de insomnio empieza a conducir, se pierde, se queda sin gasolina y llega a una comunidad de mujeres. Como digo, es el tema que más me interesa. La comunidad se llama Betania, tiene una clara alusión bíblica. Betania, sabéis que es el lugar donde Jesús resucitó a Lázaro. Y en esta novela, también a través del agua, se produce una resurrección simbólica muy, muy evidente. Y en esta comunidad llamada Betania viven unas mujeres que se autogestionan y que no quieren saber nada del exterior. También de una comunidad, pero de lectores, escribe la autora estadounidense Marilynne Robinson. No sé si habéis leído a Marilynne Robinson, está publicada en Galaxia Gutenberg y es maravillosa. También os la recomiendo, igual que Cynthia Ozick. Y ella dice, al hablar de noción de comunidad, pero de lectores, centrándose en la comunidad literaria, especifica, y abro la cita, que consiste en gran medida en un ejercicio de amor imaginativo hacia gente que no conocemos o que conocemos solo muy superficialmente. Esta cita de Marilynne Robinson a mí me encanta y es algo que he comentado en varias ocasiones, por ejemplo con Manuel Longares, que es un autor al que admiro muchísimo, con Luis Mateo Díez, que también le admiro muchísimo, que le acaban de dar el Cervantes. ¿Hasta qué punto no conocemos mejor a los personajes de las obras que hemos leído o que hemos leído varias veces que a algunos primos, parientes cercanos, lejanos o el propio vecino del quinto? En nuestro caso, o en mi caso, tengo la sensación frecuentemente de que conozco mejor a Ana Karenina, a Madame Bovary o a Orlando de Virginia Woolf que a muchas personas que existen en la realidad, ¿no? Y esto es a lo que se refiere Marilynne Robinson cuando dice, repito, que la comunidad literaria y este amor por la literatura consiste en gran medida en un ejercicio de amor imaginativo hacia gente que no conocemos o que conocemos solo muy superficialmente. Ella dice, esta tesis puede estar influida por el hecho de que he pasado años literales de mi vida agradablemente absorbida en los pensamientos y percepciones de personas que no existen. Y sigo con la cita. A veces, cuando llevo días en mi estudio, soñando un mundo mientras el mundo mismo resplandece al otro lado de mis ventanas, olvidándome de llamar a mi madre, porque uno de los seres inexistentes se ha presentado con una idea que me interesa, pienso, esta es una forma muy rara de pasar la vida. Pero tengo mi biblioteca a mi alrededor, mi nube de testigos de la extrañeza y el brillo de la experiencia humana, que me ha permitido disfrutar de mis momentos de mayor gozo de la misma. Todos los escritores que conozco, cuando les preguntan cómo convertirse en escritor, responden con una palabra, lea. Eso es lo que hacemos, leemos. Y porque leemos, al final escribimos. Esto que comenta aquí Marilynne Robinson sobre
esto es una forma muy rara de pasar la vida. O cuando ella dice, me olvido de llamar a mi madre porque uno de los seres existentes se ha presentado con una idea que me interesa. Creo que es algo que también nos pasa a todos, a los escritores. Se suele decir que los escritores somos los grandes ausentes, y no porque estemos solo encerrados en habitaciones, sino porque normalmente incluso cuando estamos, muchas veces no estamos. Creo que esto nos ha pasado a todos. Estamos en una reunión con amigos o en una cena y de repente viene una idea que parece que si no la notamos inmediatamente ya no va a volver a aparecer nunca, y nos perdemos mucho del placer de estar con otros, porque de repente queremos anotar y muchas veces anotamos y luego vamos a casa y la leemos y tampoco era para tanto, pero bueno, esa necesidad está ahí. Efectivamente, escribimos porque leemos y leemos porque buscamos belleza, distracción, recogimiento, saber. Es en el momento exacto en el que abrimos un libro, el que estemos leyendo o escribiendo, da lo mismo, cuando experimentamos lo que es la calma, la seguridad, la certeza de que ahí está la quietud y el orden, la creación entera. Por eso sentimos que el Edén se encuentra en las librerías o en las bibliotecas. La literatura es un refugio y en mi caso siempre lo fue. Cuando de pequeña me metía debajo de la mesa de mi habitación para leer, lo que buscaba era sosiego. Y luego, cuando empecé a escribir y buscaba lo mismo, lo propiciaba rodeándome de los libros. Con esa voluntad de huir me identifico. Y supongo que por esa voluntad de huir con la que me identifico, al final hago que mis personajes también huyan y también se encierren, no debajo de las mesas, sino en casas. La sensación de equilibrio llega de la unión de unas palabras con otras, la manera en que trazan afinidades y vínculos para alumbrar un texto, porque incluso más importante que el qué se cuenta es el cómo se cuenta. Es a través del lenguaje cómo nos fusionamos con las historias, la forma, la organización de cada frase, la preferencia por unos términos, la mayor o menor adjetivación. No hay nada que defina mejor a un escritor que la manera que tiene de escribir, mucho más que lo que narra. Escribimos como elegimos escribir, y esa elección se produce mientras vamos haciéndolo, a lo largo del propio proceso de composición, contando con la base de lo que hemos leído a lo largo de nuestra vida, tras seleccionar unas obras que nos han marcado y descartar otras que no. Antes os decía que soy muy controladora con los textos, con las palabras, elegir el término exacto. Obviamente esto es esencial. Y esto que os comento, que es algo en lo que creo también, que si algo nos define es cómo, no qué, que cómo contamos lo que contamos, no qué contamos, me lleva a algo que decía Bioy Casares, y era cómo él empleaba el término corregir. Él decía que realmente cuando gobernamos una obra es cuando la corregimos, porque él utilizaba corregir como co-gobernar, es decir, utilizaba regir como gobernar. Realmente, insisto, creo que es cuando estamos corrigiendo el texto, cuando estamos realmente dominando el texto y no lo que nos ha salido. La labor principal del escritor es la de elaborar el mejor texto posible. Escribir es un oficio que no exige estudios reglados. Se aprende con la práctica. Y no creo que nos diferenciemos gran cosa de los artesanos, los músicos o los pintores a la hora de concebir y ejecutar lo concebido. No creo que haya mucha diferencia ni en lo que se refiere al esfuerzo, ni a la dedicación, ni al tiempo invertido. Horas delante de un papel, de una pantalla, arreglando composiciones, enmendando signos, distinguiendo imágenes difíciles de hacer realidad en un material tangible y verdadero para los demás. El escritor Philip Roth dijo en una ocasión que si un director de cine se dirigiera a él para proponerle filmar un documental sobre 24 horas en la vida de un escritor, más de la mitad de ellas transcurrirían en la oscuridad de una habitación, con el escritor inclinado sobre una mesa, devanándose los sesos. De modo que el director tendría que dedicar meses de trabajo a intentar sacar un material lo suficientemente interesante como para rellenar hora y media y que mereciera la pena. Y en eso consiste esencialmente el día a día, en esa sucesión de horas frente a un ordenador sobre el que revolotean dudas, momentos de breve exaltación, nuevas dudas, toma de decisiones y la eterna cuestión acerca de lo que si se está haciendo merecerá la pena. Lo de la toma de decisión, yo creo, no sé si estaréis de acuerdo, que es algo que nos caracteriza. El escritor está todo el tiempo
todo el tiempo tomando decisiones, qué dejamos, qué no dejamos, qué incluimos, cómo lo incluimos. Yo no me considero una persona muy decidida en mi día a día, al revés, me considero bastante pusilánime, pero sí que es cierto que a la hora de escribir tenemos que ser fuertes. La fortaleza a la hora de tomar esas decisiones tiene que estar presente todo el tiempo. Katherine Mansfield se preguntaba en una entrada de su diario, y os cito: ¿y ahora, en realidad, qué es lo que quiero escribir? Me pregunto, ¿escribo ahora peor que antes? ¿Es menos urgente el ansia que siento de escribir? ¿Sigue siendo natural en mí el buscar esta forma de expresión? ¿Ha bastado la palabra para crearla? Mansfield habla de ese ansia que siente de escribir, y es ese ansia lo que logra, volviendo a Philip Roth, que no nos levantemos de la silla aunque el agotamiento sea grande. Eleva la obcecación del escritor por seguir escribiendo por encima de cualquier imposibilidad. La pasión por algo abstracto, como decía Marilyn Robinson, por unos personajes que no existen y por sus incertidumbres. Concibo, pues, la literatura como conocimiento, como la posibilidad de formar textos que vienen a complementarnos y a cubrir un hueco que hasta entonces desconocíamos. No sé si queréis preguntar algo hasta ahora. Sí. No. ¿Vuelves a leer las obras escritas o publicadas hace años? No. No, la verdad, bueno, hoy, por ejemplo, esta noche voy a leer un fragmento de Bestias y Aves y entonces he leído para preparármelo y prefiero no hacerlo, la verdad, prefiero no hacerlo. No porque me arrepienta de lo que está ahí, sino porque, bueno, pues ya está ahí y libro tras libro, el proceso, aunque fíjate, puede parecer un poco raro con lo que acabo de decir sobre que escribo sobre los mismos temas y voy como abriendo habitaciones de esa casa, pero sí que obviamente libro tras libro noto cambios derivados de un crecimiento, ¿no? Entonces, aunque muchas veces sí que en clubes de lectura o en encuentros con lectores haya lectores que sí que me comentan que hay obras, por ejemplo, hace poco en un club de lectura un lector me decía que había una novela que se titula Las hijas de Sara, que era la que más le gustaba de todas, y es una novela que tiene muchos años. Bueno, pues está bien, ¿no? Que a él le haya gustado, pero yo creo que hay una evolución, un crecimiento, un ir ascendiendo en los mismos temas y entonces mirar atrás me cuesta. Dime. Me resulta súper interesante escucharte como autora hablar del proceso de creación, de la exigencia, y me resulta todavía más fascinante que estés también con la persona que ha hecho una tesis doctoral sobre tu obra. Es decir, ¿en qué momento descubres, todos somos escritores de obsesiones, ¿verdad? Pero ¿en qué momento tú asumes tus obsesiones? ¿Lo de la tesis doctoral? ¿Eres tú? No, para nada, que tú hablas de tu obra con una distancia perdón. maravillosa. No, sí. Entonces tú me dices, como escritor de obsesiones, tú descubres y asumes que siempre estás escribiendo lo mismo, con distintas pequeñas veces. Mi pregunta era, llega a la primera novela, la segunda, ¿en qué momento asumes que estas son tus obsesiones, que estás atrapada en ella y que adelante? Vale, o sea, que hablabas como de una especie de dualidad en mí misma, ¿no? De autora y de observadora de lo que... Vale, sí. A ver, esta elaboración o estas reflexiones, como os decía hace un segundo, siempre son a posteriori, evidentemente. Incluso con De Bestias y Aves, es una novela que publiqué en septiembre del 22. Y bueno, pues luego empecé a hablar de la novela, promoción, entrevistas, etcétera, y todas estas reflexiones, incluso reflexiones acerca ya no de algo tan abstracto como lo que estoy comentando aquí, sino de algo mucho más concreto que es la propia novela. Las voy elaborando poco a poco para intentar dar respuesta a lo que me preguntan y para intentar darme respuesta también a mí misma. Lo de dar respuesta viene de un afán de intentar no decepcionar. Te soy sincera, a mí me han
dado una educación como muy centrada en la responsabilidad, en cumplir, ser muy cumplidora, con plazos, en general con todo. Y entonces, cuando empiezo, pues eso, una promoción o me encuentro con lectores que me preguntan, no me quiero ni imaginar que mi respuesta fuera un no lo sé. No quiero ni imaginármelo, lo pasaría muy mal. Por esta propia responsabilidad y este afán de no defraudar. A mí me han educado en esa necesidad, ya te digo, de no decepcionar. Me sucedió una vez, y esto es una anécdota que cuento porque es real. Yo había publicado un libro de relatos hace muchos años en Páginas de Espuma, se titula Viajes Inocentes, y bueno, pues ya terminé el libro, lo presenté, se publicó, y haciendo la promoción me llegó una periodista y me preguntó que por qué todos los personajes de todos mis cuentos eran mujeres. Me dejó sorprendidísima y ahí no pude ser brillante y yo no me había dado cuenta. Y yo creo que todos los autores en un momento dado intentamos ser brillantes en las respuestas, igual que queremos ser brillantes en lo que escribimos. Y entonces ahí no pude, porque en ese momento en que no me lo llevaba preparado, no tenía una respuesta ya elaborada, le tuve que decir, pues mira, no lo sé. No lo sé, para mí era algo tan natural. Y luego sí que pensé que si yo hubiera sido hombre y todos los personajes hubieran sido hombres, jamás me lo habría preguntado. Pero bueno, eso es otro tema. No, para mí era lo natural que fueran todo mujeres. Y entonces, a partir de ese momento ya sí que me he elaborado una teoría, porque ya sí que soy consciente. ¿Y cómo esto todo? ¿Por qué hablas del encierro? Claro, pero es que no te queda otra. Una pregunta más importante. Tú que eres tan controladora, que tienes tantísimos textos, yo tengo la impresión de que una vez tienes la gran premisa de lo que quieres contar, eres una escritora de brújula. Es decir, la historia te va llevando, dejas que los personajes se desboquen o pinta más y se impone más el mapa de yo voy a contar esto y lo quiero contar por aquí. Sí, esto en el libro de Manuel Carrer, en Yoga, él también diferencia, ya no solo brújula y mapa, diferencia dos tipos de escritores. Los que quieren que la obra obedezca absolutamente a su planteamiento inicial, es lo mismo, pero lo he explicado de otra manera también muy interesante. Y los que pretenden que la obra les sorprenda a sí mismos, ¿no? Y que el final, bueno, pues incluso pueda ser diferente. No, yo soy absolutamente del primer grupo. Yo no quiero que los personajes se me revelen, no, me pone muy nerviosa. Pero creo que lo vais notando, ¿no? Por lo que os voy contando de corregir y la obsesión y todo esto. Ahora estoy escribiendo otra novela y estoy en el proceso de eso, de elaborar todos los personajes, cómo son, de dónde vienen, a dónde van. Y yo necesito saberlo todo sobre ellos. Y necesito que luego, insisto, no se me revelen, no se me revelen en absoluto. Entonces, bueno, creo que nada. ¿Algo más? Sí. Cuando tú dices que tienes una idea y escribes sobre ello y luego se lo pasas en mi caso, a mi pareja y me descafeina la historia, ¿qué actitud hay que tomar? ¿O hay que ser receptivo? Ella no es profesional tampoco, yo tampoco, ¿vale? Pero eso de que te desmoraliza, ¿a ti te ha pasado eso muchas veces? ¿Tú sigues con tu criterio para adelante? ¿O cedes bastante? ¿O ya no es la idea que tú tenías? ¿Tú lo afrontas? No cedo. No cedo nunca. ¿Tienes razón? Bueno, a ver, mira, la manera que yo tengo de escribir ha sido, como os decía antes, ante la pregunta de si reviso lo que he escrito hace tiempo, obviamente he ido creciendo, he ido evolucionando, no puede ser de otra manera, porque seguimos leyendo, seguimos viviendo y vamos aprendiendo. Si no fuéramos aprendiendo con esto que hablábamos, además de la curiosidad a la que se refería Lilian Hellman, no tendría sentido. Vamos creciendo, pero sí que es verdad que hay una vocación, como os decía, por hablar de ciertos temas y hablar de esos temas de una manera determinada.
Ahora para mí, con mis 52 años y ciertas novelas y bueno, pues algunos reconocimientos, es, digamos, relativamente sencillo hablar de esto. Pero hace unos años no era nada sencillo para mí. Nada. Yo he escrito toda mi vida porque empecé a leer muy joven y yo lo único que quería hacer era que me dejaran leer y como derivada de eso empecé a escribir. Pero tú fíjate que yo ya escribía de naturaleza, de seres que se aíslan y de la manera en que yo escribo. Pues yo mi primera novela la publiqué con 28 años y ya hablaba de estos temas. Y recuerdo que una vez una escritora, amiga, me preguntó directamente estaba en mi casa, habíamos estado tomando algo juntas y me preguntó directamente, ¿y tú cómo escribes estas cosas? Yo en ese momento, la verdad es que no te voy a negar que me hundió un poco, porque era amiga y además escritora y en ese momento muy reconocida. Claro, me podía haber hundido, porque ciertamente en ese momento había una tendencia en España muy relacionada con el realismo, muy relacionada con el realismo social. Yo nunca he escrito, nunca jamás sobre las ciudades, y yo vivo en una ciudad, pero nunca me ha atraído ese tema, nunca he escrito nada de realismo social. Entonces, realmente, si yo me hubiera dejado, digamos, aconsejar de manera, yo estoy segura de que esos consejos eran bien intencionados, creo que me habría perdido muchísimo. Entonces, de una manera, no te voy a decir del todo voluntaria, sino obedeciendo a estas musas de las que os hablaba, de Cynthia Ozick, seguí haciendo lo que a mí me llamaba. Porque creo que si no hacemos lo que a nosotros nos llama, estamos impostando la voz, nos estamos dedicando a algo que no es lo nuestro, nos puede salir bien o no, Lo mismo de repente empiezo a escribir, pues eso, ciertos temas que están más en boga en ese momento y vendo más. Pero aquí también me agarro mucho a algo que dice Foster en una obra maravillosa que tiene, que se titula Aspectos de la novela, y él dice, no creo que haya ningún autor que a priori se plantee, yo voy a ser de los que escriben al estilo victoriano, o yo voy a ser de los que escriben bajo el influjo de la reina Ana. Las etiquetas vienen después. Por ejemplo, una de mis novelas, Las efímeras, pues varios académicos decidieron que iba a estar incluida en el neoruralismo. Sabéis que ha habido esa etiqueta del neoruralismo, varias novelas. Yo llevaba escribiendo de gente que se va a la naturaleza y se aísla desde que empecé. Bien, no me importa, pero yo sigo en eso. Que a veces me dicen que me paso. Bueno, puede ser. En muchos clubes de lectura muchas veces vienen lectores muy enfadados, porque no han entendido nada de lo que han leído. Bueno. J.R. Salinger escribió novelas sobre el tintero. Dicen que se alquiló y escribió un tiro de la novela. Está bien, pero a lo mejor si hubieran corregido algo, ¿no? A mí esa novela me parece perfecta, ¿no? Sí, pero a lo mejor quizás hubiera pasado por filtro si hubiera corregido a alguien, ¿no? Sí, bueno, luego en las editoriales te suelen hacer, ya sabes, corrección de estilo, de ortotipo, todas estas cosas. Pues repite mucho eso de todo eso. Pero seguramente sea voluntario. Y yo, cuando yo escribo buenas notas, todo eso no sé si está bien valorado, pero en este caso se valoró mucho. Tiene que haber, creo, tiene que haber una voluntariedad, tiene que haber una vocación de artista. Cuando decidimos que un váter en un museo es arte, un váter, que cuando volvamos a donde los alojamos todos tenemos uno en nuestro cuarto de baño, pero de repente decidimos, o un artista decide que eso en un museo es arte, es porque hay una voluntariedad, hay una vocación de artista que lo decide. Y luego obviamente tiene que haber un consenso o no, una crítica o no, pero ahí hay una voluntariedad de artista. Eso es lo que ha de primar por encima de todo, desde mi punto de vista. Y luego, no sé si esto es real o no, no sé, pero se le atribuye a Picasso la frase esa de nadie entiende de jamón, pero a todo el mundo le gusta. No sé si es de verdad de él o no. Luego todos podemos decidir si nos gusta o no nos gusta, cada uno tiene su opinión, pero tiene que haber una voluntad del artista. Y fíjate, con esto que tú dices de y todo eso, del guardián entre el centeno, el último premio Nobel, John Fosse,
que para mí es inmenso. Yo ya lo leí cuando lo estaba publicando Deconatus, leí la septología, la trilogía, y me enamoré de él de tal manera que incluso me lancé y le hice una entrevista y fue maravilloso porque fue antes del Nobel y me la contestó. Él tiene una manera de narrar, supongo que muy vinculada a su actividad teatral, que está todo el tiempo con un dice. Claro, no sé si se puede igualar a todo lo demás o todo eso. Claro, pero hay una voluntad, no es un error. Claro, es que tenemos que diferenciar ahí muy claro. Por eso os decía al principio de que no vale cualquier cosa, no vale esto es lo que me ha salido. No, tiene que haber una voluntariedad. Y yo quiero repetir, él lo repite porque entra en una especie de letanía. Su obra es como una oración, un rezo constante. Es maravilloso, es hipnótico. Entonces ese dice repetido es pues como cuando estamos repitiendo en una oración palabra de Dios, qué sé yo, ¿no? Es como entrar en ese discurso. Y ya te digo, lo importante es que sea voluntario. Bueno, yo no sé hasta qué punto lo que me está ocurriendo mientras os escucho tiene que ver con lo que él decía, pero a mí me parece que lo que pasa es que la voluntad que de verdad le importa, no está, y las cosas no es ni la voluntad de un posible lector o cercano, es ni tu propia voluntad tampoco, es la voluntad de la otra, lo que traes entre manos. Es como una persona que tiene un hijo y entonces alguien te dice, bueno, ¿y tú cómo no has tenido un hijo de ojos azules o no sé qué, que sería mucho mejor? No, es él, no soy yo y eres tú, es él. De lo que se trata es de ayudarle a llegar a donde pueda llegar él, la persona que es él, que no soy yo. Entonces, en el caso de un libro del tipo que sé, a mí me parece que el libro tiene, digamos así, sus propias exigencias y de lo que se trata al corregir, por ejemplo, no es de hacerlo mejor en el sentido de que sea gramaticalmente, académicamente más correcto, ni nada por el estilo, sino simplemente de darle la forma que te está pidiendo, de librarle, digamos, de las adherencias para que sea él lo más posible. Entonces, es que ese él, que esté muy cerca o esté muy lejos de tus propias ideas, no importa demasiado. Una vez que existe y que está ahí, lo que importa es él, es lo que él pide, no lo que a ti te importa ni lo que importa es siquiera al lector. O es una criatura, digamos, autónoma, o si no, todo aquello a mí me parece que no sirve para mucho. Sí, sí, y al final, no sé si estarás de acuerdo, pero yo creo que volviendo al ejemplo del hijo, no sé si estarás de acuerdo. Obviamente yo no tengo hijos, pero cada uno es distinto, pero al final hay una unión genética entre todos. Entonces, de ahí de lo que yo creo, la visión esa que os decía con perspectiva de cómo todos, cada uno de sus hijos van conformando lo que es la obra. Y ciertamente, bueno, pues uno puede a lo mejor ser más rebelde, otro más obediente, uno más despistado, pero todos obedecen a esa misma genética. Y en el fondo yo relaciono la genética con la voluntad del primer espécimen, por decirlo de alguna manera. Esa voluntad es la que impera al final en que toda la obra tenga cierta conexión, ciertas similitudes. Quería preguntarte, en la fase de corrección, ¿qué te hace sentir o decidir que ya está? Es raro porque lo veo también en los relatos, o por ejemplo ayer estuve también escribiendo y es cierto que llega un momento en que, está un poco relacionado con lo que dice José, llega un momento en que el propio texto te dice ya. Y te dice ya cuando obviamente lo has dejado reposar un tiempo. El reposo, esto es una obviedad, insisto, pero el reposo es esencial. Y cuando ya tú regresas al texto con los ojos de otra persona, que sigue siendo tú, pero con los ojos limpios, y incluso te has olvidado, si se trata de un relato, del tema incluso, ¿no? O te has olvidado de lo más esencial, no se te puede olvidar, pero lo accesorio, y te vas... lo vas leyendo y te vas tú misma te vas asombrando o vas descubriendo lo que has contado ahí y está bien, ya lo puedes dejar. Yo hice unos talleres con Gloria Fernández, que fue de Taja, y decía, no
no sé si decía Borges o Benedetti, yo soy feliz porque solo he cambiado una coma. Yo creo que lo que hay que hacer es, decía ella, cortar. Porque si 14 veces siguientes lo miras el texto, 14 con lo diferentes. Claro, llega un momento en que tienes que parar, está claro, pero yo creo que tienes que parar no por agotamiento, porque digas, ya está, claro, porque viene el plazo de entrega, qué sé yo, no, porque ya eso, una vez mirado el texto con distancia y como los lectores exigentes que somos, yo creo que ante todo, insisto, somos lectores y somos muy exigentes y con nosotros mismos más. Entonces, como lectores exigentes que somos, cuando hay algo, claro, es que en los talleres dan muchas pistas. Por ejemplo, esto que decía Joyce, creo que lo decía en inglés, que le rimaba y le salía muy bien. When in doubt, read aloud, ¿no? En caso de duda, lee en voz alta. Eso también viene muy bien cuando lo lees en voz alta, pero no vamos a estar leyendo en voz alta una novela. Entonces, yo creo que es eso, es el separarse y ya una vez somos lectores separados, disociados de nosotros mismos, volver a enfrentarnos al texto y muchas veces incluso que salga esa sonrisa, no una sonrisa porque lo que estemos leyendo sea humorístico, sino una sonrisa de complicidad. Eso nos pasa muchas veces cuando leemos a otros autores. Yo, por ejemplo, leo a Iris Murdoch o leo a Anne Sexton o leo a Silvia Plath. Ayer estaba leyendo a Alejandra Pizarnik y hay como una especie de comunión. Esa comunión que, respondiendo también a tu pregunta del diálogo, ¿no? Esa conexión que se produce de repente, que pase también con nuestros propios textos. Eso es la gloria, claro. Bueno, voy a... ¿Cómo vamos, Belén? Vamos mal, ¿no? Bueno, os voy a leer, solo es que me parece esta cita, os la quiero leer, me salto alguna cosilla, pero de verdad muchas gracias por todas vuestros comentarios. Un texto de Pascal Bruckner, que creo que resume bastante bien lo que os he comentado y lo dice él de una manera maravillosa. Es de su obra Un buen hijo y dice: lo que hace a un artista es la resistencia, la voluntad de perseverar pese a las dudas, las malas críticas. Yo ejerzo una profesión cercana a la reclusión voluntaria. Escribir es encerrarse. El despacho es una prisión que nos abre las puertas de la libertad. De niño, adoraba los retiros en monasterios, con sus largas horas de meditación y plegaria, que tenían como función intensificar el silencio. Ahora llevo la trapa en mí. Tengo la celda en mi casa. Me enclaustro durante todo el día y solo salgo por la noche para encontrarme con mis contemporáneos. Si he resuelto una dificultad o he terminado una página, me considero el más afortunado de los hombres. Me levanto por la mañana escuchando alguna cantata de Bach, la única prueba convincente de la existencia de Dios, como bien dijo alguien. Agazapado en mi tebaida, trabajando con música, en la cálida proximidad de los miles de volúmenes que me rodean, me siento increíblemente privilegiado. Tal como un autor se enclaustra para escribir, del mismo modo sueña con ver sus libros dispersos por las estanterías, sobre la arena de una playa o en el asiento de un tren. Una obra existe para ser leída, olvidada y transmitida según las leyes del azar. Creamos encarcelados, tan solo existimos en la dispersión. Muchas gracias.